Señoras y señores, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas, por supuesto, a esta mesa de diálogo y de conversación a través de Radio Diferencia 95.3 en la región de los ríos y parte de la región de los lagos, y nuestros medios asociados que también están con nosotros a través de Canal 15, Diferencia Televisión en Payaco, Sucoepa Cable, en Lago Ranco y en Futrono, Canal 75, Coprel Cable, Intracom, es en Río Bueno, Canal 75, donde enviamos, por supuesto, un saludo cordial a cada uno de ustedes. Se acerca, ya estamos a horas de ingresar al mes decisivo, a diciembre, y obviamente ustedes saben que el 17 de diciembre se va a realizar la segunda vuelta para definir ya a quién va a dirigir el país por los próximos 4 años. Y para conocer cómo se están preparando el comando de Sebastián Piñera en la región y obviamente en Payaco, vamos a dialogar con los coordinadores de la campaña. Precisamente con don Orlando Castro, concejal, y por supuesto don Carlos Rola Cueita. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bien, pues, muy bien, gracias. Sí, muy buena tarde. ¿Todo bien? Sí, todo bien, todo funcionando, ya ya tenemos bastante claras las cosas que vamos a hacer en la región, Ya. particularmente en la comuna. Sí. Entonces, El comando regional ya se reunió. el comando regional se reunió el sábado, en donde estuvimos presentes los dos, y bueno, de ahí partieron algunos lineamientos que vamos a ejecutar nosotros en el transcurso de la campaña. Ya. ¿Ya? Pero hay mucho entusiasmo en el comando regional. Mucha convocatoria. Sí, mucha convocatoria hubo. La verdad es que hay también bastante unión en el trabajo que hay. La verdad es que yo he estado participando en el comando regional desde que partió la campaña. Primero la primaria y luego la campaña de primera vuelta. Entonces he seguido muy de cerca todo esto, y eso me hace pensar que el 17 de diciembre vamos a tener un buen resultado porque hemos estado haciendo las cosas, yo creo que viene con bastante planificación, con los pies en la tierra y haciendo una campaña propositiva. Sebastián Piñera, de las 365 comunas en Chile, en 300 obtuvo el primer lugar. Don Orlando, obviamente Payaco no fue la excepción. En ese sentido, ¿cómo es la segunda vuelta? ¿Qué están preparando para motivar a más gente, llegar al otro lado, reinventarse nuevamente, llamar el voto que no fue, la abstención? Sí, bueno, fundamentalmente lo que se está haciendo justamente es invitar a la gente a votar, llamar a la gente a votar, porque sabemos que mucha gente no fue por un tema de comodidad, pues no, voy a la segunda vuelta porque todo el mundo tenía ya considerado que la segunda vuelta iba de acuerdo a las cuentas que se sacaban a nivel central, y la verdad es que así fue. Pero por otro lado, nosotros sí estamos trabajando e invitando y motivando ese voto que no fue a que vaya a votar y que toda la gente ejerza su derecho a votar. Por otro lado, a nuestra gente específicamente que vaya también a votar. Nosotros, aparte de René y Woody, está Evópoli y está el PRI. Por lo tanto, en este comando regional que menciona Carlos también están ellos incluidos y están con una participación bastante importante. Por lo tanto, ellos también están haciendo el mismo trabajo. Una región con la mayoría de alcaldes chilenos. Sí, pues, de todas maneras. Y eso también es importante y hay que rescatarlo y aprovecharlo de alguna manera en esta elección. Por otro lado, estamos trabajando el tema de los apoderados, que es una cuestión tremendamente importante igual, porque los votos hay que cuidarlos acá, porque sabemos que siempre hay problemas y no queremos que digamos, por no ser nosotros responsables de poner un apoderado en una mesa, vayamos a tener problemas, ¿cierto?, a la hora del conteo de votos y que, digamos, vayamos a perder por no preocuparnos. Creo que es necesario, como todos los comandos de los dos lados, yo creo que también lo están haciendo. Pero el llamado nuestro como comando regional y comando local es justamente eso, que la gente vaya a votar. Un voto más siempre va a marcar la diferencia y eso es importante. Y que la gente no crea y no haga lo que hace siempre, que dice, no, pero yo no voy a votar, si el otro va a ir, ¿para qué voy a ir yo? Bueno. Acá la responsabilidad es individual y creo que es necesario que, de acuerdo a los postulados nuestros, nosotros queremos que Sebastián Piñera sea presidente de la República, y creo que están las condiciones para que lo sea, y se gana con votos, si no tenemos otra forma. Don Carlos, ¿cuál es el proyecto de Sebastián Piñera? En generalidades. No, a ver, hablar del proyecto, la verdad que es bastante extenso hablar de todo esto, ¿cierto? Pero hay algunas situaciones que nosotros tenemos que destacar en este proyecto. Uno, por ejemplo, es mejorar
cómo se invierten los recursos del Estado. Nosotros hemos tenido un gobierno de 4 años, los últimos 4 años, que la verdad que nos ha dado el ancho en esto. Hemos visto cómo los recursos del Estado se han ido a otras cosas y no en donde debieran focalizarse. Por ejemplo, nosotros sabemos hoy día que hay más de 30.000 operadores políticos contratados en este gobierno. Y aparte de eso, en la creación de empleo, siempre la mayoría ha discutido, ¿cierto?, los números y dice que ha creado mucho empleo, pero ha creado más de 200.000 empleos, ¿cierto?, con recursos del Estado. Por lo tanto, los números que manejan ellos son números disfrazados. Eso por un lado. Entonces, esos recursos son los que primero hay que reinvertirlos, ¿cierto? Y para poder llevar a cabo el programa social que pretende implementar el presidente Piñera y del cual nosotros nos sentimos parte. Uno de ellos, ¿cierto?, que ha dado bastante debate en esto es el tema de la educación pública, y que en donde el presidente Piñera se está comprometiendo, ¿cierto?, a continuar con la gratuidad. Se dice que es una buena vuelta de carnero, pero no es así. Pues si siempre hemos hablado de gratuidad, lo que dijo el presidente es muy claro. Lo que va a hacer es que la gratuidad va a ir aumentando conforme hayan recursos, porque en este momento, ¿cierto?, la gratuidad de la educación no está garantizada. ¿Por qué razón? Para dar gratuidad universal, como lo ha dicho la nueva mayoría y que posteriormente le agregó el adjetivo de calidad, lo comprometió, ¿cierto?, con los recursos de la reforma tributaria. Sí. Dijo que iba a recaudar más de 8.000 millones de dólares en reforma tributaria. Con eso iba a ir una parte, que eran alrededor de 4.000 y tantos millones, a la reforma educacional, y el resto lo iba a reinvertir en salud y todo eso. Pero ocurre que la reforma tributaria recaudó alrededor del 70% de lo que estaba proyectado. ¿Cómo ha ido financiando, ¿cierto?, esta reforma educacional, esta gratuidad que ha sido todo un desorden? Lo ha hecho a costa del endeudamiento del país. Hoy día nosotros sabemos que el próximo gobierno, cualquiera sea, va a tener que enfrentar una deuda externa gigantesca. El año 2018 va a tener que pagar en solamente intereses de la deuda externa más de 12.000 millones de pesos, lo que significa que habrían 3 reformas educacionales involucradas en esto. ¿Y por qué? Porque, ¿cierto?, como no tuvo los recursos, tuvo que recurrir al endeudamiento. La deuda externa de Chile hoy día es superior a los 60.000 millones de dólares. Entonces, esas son las situaciones que hay que mejorar. ¿Hay una situación compleja? Claro que hay una situación compleja. Hay que enfrentar este momento económico que va a vivir. Va a ser un gobierno sumamente difícil. Por lo tanto, aquí es donde se van a querer las capacidades que estén a disposición, ¿cierto?, de la solución de estas situaciones que, como digo, va a ser un grave problema que va a tener el próximo gobierno. Y ni hablar de la AFP. Sí, es que ahí hay otro tema, el tema de las AFP. La verdad que yo he visto bastantes respecto de esto, y aquí hay la verdad que se han ofrecido cosas que es muy difícil de que se cumplan. Por otro lado, ¿cierto?, ha estado el movimiento de no más FP, que ha causado un daño a la gente, la credibilidad de la gente respecto de cómo es el sistema de AFP, porque quieren hacer creer que el antiguo sistema que había de pensiones era mejor que este. Y no es así. El sistema de pensiones antiguo era muy malo. Antes del 80. Antes del 80, era muy malo. ¿Sabes cuánto? Alrededor del 30% de las personas que debieran haber estado jubiladas, solamente solo el 30% estaba jubilada. Entonces los otros vivían en una precariedad absoluta. Entonces, lo que aquí se creó un sistema, ¿cierto?, un nuevo sistema previsional con reglas muy claras, y que cuando parte era un programa que a lo mejor podía haber sido modificado para mejorarlo, pero en ese momento era adecuado. Pero, ¿qué es lo que pasó? Con la vuelta a la democracia, los gobiernos que fueron sucediéndose fueron haciéndole el gusto a las FP. Eso es lo que ocurrió. Desde el gobierno de Patricio Aylwin hasta que llegamos al primer gobierno de Michelle Bachelet, se fue degradando el sistema de pensiones. Y voy a poner algún ejemplo. Por ejemplo, en el gobierno de Ricardo Lagos, lo que se hizo
fue aumentar las expectativas de vida del chileno. ¿Ya? A ese momento las pensiones se calculaban con 85 años de edad, es decir, diciendo que el chileno vivía hasta 85 años. ¿Ya? De 65 a 85, ¿cierto? 20 años, los fondos que tenía se dividían en esos 20 años. En el gobierno de Ricardo Lagos lo que hizo fue aumentar la expectativa de vida a 110 años. Vale decir, ahora ya no son 20 años, sino que son 40 años los que hay que dividir esta plata. Por lo tanto, fue una degradación tremenda para el sistema de pensiones. En el gobierno de Michelle Bachelet, por ejemplo, en el primer gobierno de Michelle Bachelet, lo que se hizo fue declarar que los fondos de los afiliados son embargables. Una de las características que tenía este sistema era que los fondos eran inembargables. Vale decir, nadie podía ostentar, ¿cierto?, que ante un juicio, ante cualquier situación, se puedan embargar esos fondos. ¿Y qué es lo que se hizo? De los pensionados, ¿cierto? ¿Y qué es lo que se hizo? Se le dio puerta ancha, ¿cierto?, para que a través de un juicio alguien pueda recurrir a los recursos que tenían las personas para su jubilación. Entonces, yo creo que aquí lo que hay que hacer, lo que se debe hacer, lo que tiene que hacer es que lo que ha dicho el presidente Piñera, que el sistema hay que mejorarlo mucho. Hay que devolverle a la gente lo que debió haber tenido. No es justo, Patricio, que las AFP estén cobrando la mantención, ¿cierto?, de las cuentas cuando, por ejemplo, tú estás sin trabajo. Entonces, por una parte no estás pudiendo imponer, y por otro lado la AFP te está castigando más porque está sacándote una cantidad de plata todos los meses por administrarte los fondos. Entonces la propuesta es mejorar el sistema de pensiones. Mejorarlo. Mira, el sistema partió. ¿Cómo partió? El afiliado nunca iba a perder plata. La plata que uno imponía iban a ser consideradas en unidades de fomento. Por lo tanto, nunca se iba a desvalorizar. Y aparte de eso, agregaba un 4% mínimo de rentabilidad anual. ¿Ya? ¿Qué es lo que se hizo? Se quitó eso. Vale decir ahora, si la administradora del fondo de pensiones hace mal negocio con la plata, ellos no la pierden. La pierde el afiliado, porque se la cargan a ellos. Y eso también fue las modificaciones que se hicieron durante estos gobiernos de la nueva mayoría y de la concertación previamente. Yo te voy a dejar unos datos, Patricio, para que tú los veas. Ya. Porque ahora si los analizamos vamos a estar mucho tiempo en esto. Ya. Pero aquí definitivamente lo que hay que atacar es que hay que mejorar el sistema de fondos de pensiones. Por supuesto. Hay que regularlo. Que las comisiones, ¿cierto?, no sean tan elevadas. Que las inversiones que hagan más las empresas que se dedican a esto, las administradoras de fondos, si pierden, que lo pierdan ellos porque ellos son los que hacen los malos negocios. Y con eso vamos a mejorar la rentabilidad. Pero que no pierda nunca el afiliado. Que no pierda nunca el afiliado. Y volver, ¿cierto?, a que los recursos que uno tiene en la AFP sean calculados en unidades de fomento. ¿Las AFP nunca se van a eliminar? Es muy complicado. Mira, es que si eliminan las AFP van a crear una situación, algo distinto, pero con la misma finalidad, que va a ser administrar fondos, administrar recursos. Entonces, yo no creo en eso de que no más AFP, porque al final va a tener que ser así. En el sistema antiguo, Patricio, que el documento lo tiene contemplado para que lo veas, existían algunas cajas, ¿cierto?, que hacían una pega similar a la AFP. Y existían muchas, ¿ya? Está la Canaempo, ¿cierto?, la Caja de Empleados Particulares. Habían otras que eran de empresas pequeñas, por ejemplo, Gildemeister también tenía su caja, ¿cierto?, de previsión. Y entonces, ellos administraban esas platas. Yeah. Entonces ahora, ¿qué es lo que dicen no más AFP? No queremos AFP, ni privada ni estatal. ¿Y entonces qué? ¿Cómo se hace esto? El sistema de reparto demostró que fue malo. El sistema de reparto. Mira, ¿sabes los vicios que pasa con el sistema de reparto? Tú ganas 2 millones de pesos y yo gano 200.000 pesos. Lo que tú vas a poner para tu jubilación, yo te voy a poder tomar de eso también.
Porque va a ser... ¿El tripartito de ahora? Claro. Ya. Mira, sea tripartito o no sea tripartito, porque el tripartito, ¿por qué lo llaman tripartito? Porque pone el afiliado, pone la empresa y pone El empleador. no, en este caso El empleador. aumento del 5% de pensiones, estamos hablando, ¿cierto? Ya. En el sistema tripartito coloca recursos el afiliado, el empleador y el Estado. Ahí está el tripartito. Entonces, con esas plata ¿cómo se llama? Se reparte posteriormente. Ese aporte del Estado, yo estoy de acuerdo que hay que ponerlo, ¿ya? Y que debe ser intocable, el aporte del Estado. Ya. Que el empleador también tiene que colocar. Pero, ¿sabes qué? Hasta antes que entre en vigencia este sistema, nosotros imponíamos el doble de lo que estamos imponiendo ahora. Nosotros imponíamos el 20% y hoy día, ¿cuánto imponemos? El 10%. Entonces, esto hay que mejorarlo. Esto definitivamente hay que mejorarlo. Las pensiones tienen que mejorar y es el compromiso del presidente Piñera, ¿cierto? Que en el primer año va a mejorar sustancialmente las pensiones, partiendo, ¿cierto?, de las personas que tienen más bajos ingresos, porque son los que verdaderamente más lo necesitan. Ese es en el tema de FP. Hoy día veíamos una declaración del presidente, candidato a presidente Sebastián Piñera, donde ofrecía 600.000 nuevos y mejores empleos. ¿Se pueden hacer realidad hoy en día esa cantidad de empleos, 600.000, don Hernando? Sí, yo creo que sí, porque ya en su anterior gobierno lo cumplió. Ahora el tema es que yo, más que referirme al tema de los empleos propiamente tal que ofrece el presidente, me quiero referir a los del frente que dicen que no se puede hacer. Eso me preocupa a mí, porque dicen que no se puede hacer. Y lo que se hizo ahora en este actual gobierno es aumentar el gasto público y aumentar el aparato público, ¿ya? Y con cargos que realmente son verdaderos fantasmas, donde la misma gente de la nueva mayoría dice que hay gente que va a firmar y no, ni siquiera ocupa el asiento, porque no trabaja. Entonces eso no puede ser, porque estamos malgastando la plata pública, la plata de todos los chilenos. Uh-huh. Yo creo que sí se puede hacer lo que plantea el presidente, sin ninguna duda que lo puede hacer, porque una de las grandes virtudes del presidente Piñera justamente es eso. Él es empresario. Él sabe cómo hacer el trabajo. Él tiene gente capacitada que le va a colaborar en el gobierno para lograr esto. Y además los empresarios van a dar trabajo. Yeah. Porque aquí, cuando se producen estos problemas como lo que tenemos hoy día, se produce una suerte, entre comillas, de recesión, donde todos te quedan en stand-by esperando qué va a pasar. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? Vamos a invertir afuera, y eso la gente lo sabe, y eso no es ninguna mentira, porque se dice en todos lados. No es ninguna mentira que se diga que eventualmente algunos empresarios se llevan la plata e invierten donde esté más seguro. Entonces, si se da esta situación, no vamos a tener problemas en crear esos empleos, porque realmente de alguna manera hay que activar la economía por algún lado, y hay que dar empleos en todos lados. Hay que activar el tema agrícola, que es otra cuestión que a nosotros en esta región nos preocupa mucho, porque hoy día tenemos serios problemas con el tema agrícola. Y que la gente no piense que se va a terminar esto como en esta primera vuelta, cuando se hablaba de que se terminaban los PDTI, que si salía se terminaba el otro. En absoluto. ¿Hubo un rumor fuerte en eso? Claro, hay un rumor fuerte, porque esa es la campaña del terror, y eso no puede ser, porque sería del todo absurdo que el cambio de gobierno hiciera que estos programas que son exitosos se terminaran. Todo lo contrario, estos programas hay que fortalecerlos. Es más, hay que fortalecerlo a tal extremo que lleguen a los otros pequeños agricultores que no tienen estos servicios del Estado en el tema agrícola, ¿ya? Porque hay harta gente que no los tiene. Acá a nivel local hay una iniciativa local, y esa misma iniciativa local se puede replicar en todas las comunas, pero con una iniciativa a nivel central, que desde el Ministerio de Agricultura se den fondos para estos pequeños agricultores que, no sé, tienen una media hectárea de tierra y que digamos crían un par de animalitos o alguna cosa, ¿ya? Eso es activar la economía de alguna manera, activarla, pero con plata y con apoyo del Estado para estos pequeños agricultores, para que no se nos vengan a la ciudad a aumentar de repente los lugares donde se concentra la pobreza en algunos lugares. Y eso es lo que no tenemos que permitir. Yo creo absolutamente en la capacidad del presidente Piñera para generar toda esta activación de la economía, porque se puede hacer, y se puede hacer en todos los rubros. Aquí nosotros tenemos realidades
agrícolas y algunas otras realidades en otros lugares, pesqueras, etcétera. Entonces yo creo que se puede, no tengo ninguna duda. Los días anteriores un concepto que salió a la luz pública y que ha generado cierta polémica, el famoso concepto de Chilezuela, y que ha generado ciertas polémicas también. ¿O no, don Carlos? Obedece, ¿cierto?, a la cercanía que tiene el candidato de la nueva mayoría con Venezuela. Y él nunca ha querido reconocer que en Venezuela hay una dictadura. Para él es una democracia. Y si él cree que es una democracia y se siente tan cercano, bueno, con justa razón la gente puede pensar que se puede avanzar hacia eso. Aquí lo que nadie ha dicho de que en los próximos años, si es que es Alejandro Guillé, espero que no sea por el bien de Chile, que va a instaurarse un sistema dictatorial como en Venezuela. Yo creo que no, pero se va a avanzar mucho en eso, ¿ya? Porque la cercanía, reitero, que tiene con Nicolás Maduro, que tiene con Evo Morales, que está haciendo prácticamente también una dictadura. Hoy día me sorprende a mí que un tribunal haya pasado por sobre la ley y haya autorizado a Evo Morales también para que sea nuevamente candidato a la presidencia cuando la Constitución no lo permite. Entonces, es un concepto, ¿cierto?, que molestó bastante, pero también él siempre ha defendido a Venezuela, como ha defendido abiertamente a Cuba. ¿Te fijas? Entonces, que son sistemas antidemocráticos que están instaurados en América y que siempre ha estado contra no ha estado nunca a favor de condenar los atropellos a los derechos humanos que se suceden en estos países y que no son nuevos y que no son pocos y que son de conocimiento público. Interesante. ¿Hay actividades del comando de Sebastián Piñera en la comuna de Payaco? ¿Cómo van a empezar a trabajar? Sin duda tenemos reuniones programadas, tenemos trabajo con apoderados programados durante lo que va de la semana. Obviamente nos vamos a enmarcar en lo que tiene que ver con la ley también, porque hay que tener un poco cuidado con eso. Sí, porque, ¿desde cuándo? A propósito. Desde el 6. La ley parte del 3. Desde el 3 de diciembre. Claro, Al 17. Claro, nosotros no tenemos que... No, No, 15, antes. 14 o 15, 14. Sí. Bueno. Ya, bueno, el tema es que nosotros vamos a enmarcarnos en la ley, Sí. ¿ya? Pero vamos a hacer un fuerte trabajo con nuestros militantes, casa a casa. Vamos a hacer un fuerte trabajo con los apoderados, porque para mí es fundamental. De hecho, nos pasó, y pasó harto, inclusive en esta región, que hubo mucho abuso del tema de electoral, y en las mesas hubo mucho también abuso, es decir, urnas abiertas, urnas sin candado, gente que metió votos marcados. ¿Votos marcados? Así es, en Panguipulli específicamente, se nos informó en esta reunión de que ocurrieron. Entonces lo que queremos nosotros es que haya ojalá una elección, por lo menos en Payaco, una elección lo más limpia posible como ocurrió en esta oportunidad. No hubieron peleas, no hubieron discusiones, nada. Simplemente se dejó que trabajaran los vocales y los apoderados también hicieron su trabajo. Eso es lo que tiene que ser, porque eso es democracia. Pero no intervencionismo, porque eso sí que no lo queremos y lo vamos a atacar con fuerza. Con fuerza, y por eso vamos a preparar muy bien a nuestros apoderados, porque tenemos que asegurar de que esta elección democrática sea tal, ¿ya? Y que no por una situación de yo querer ganar una elección vaya a intervenir. Y yo lamento que haya ocurrido porque creo que eso le hace muy mal a la democracia. Los intervencionismos son dañinos. De hecho, hoy día los diputados electos, los nuevos diputados electos de Chile Vamos, afuera de la moneda hicieron una conferencia de prensa en relación a el intervencionismo político que se ha realizado estos últimos días. Es que fue brutal, Patricio, fue brutal el intervencionismo y eso no puede pasar, porque nosotros, quienes hablan de democracia, de cuidar la democracia, lamentablemente intervienen, porque no es del lado nuestro el tema, es del otro lado, y están interviniendo, ¿ya? ¿Y por qué? ¿Por qué no ganamos limpiamente la elección? Si eso es lo que hay que hacer. Ahora, siempre ha habido problemas en las elecciones, siempre, pero no puede ocurrir esto de que, por ejemplo, hoy día las urnas son de plástico, hay que sellarlas. Una urna no puede estar abierta, no puede un apoderado intervenir en el conteo de votos directamente, puede presenciarlo y se le tienen que mostrar los votos, pero no puede, por ejemplo, estar abriendo las urnas, cosa que aquí ocurrió. No puede un apoderado estar marcando los votos en la pizarra porque no le corresponde al apoderado, es pega del vocal de mesa. Entonces esas cosas hay que evitarlas, y por eso tenemos que capacitar y preparar muy bien a los apoderados. Y en lo que se refería, Carlos, al Chilezuela que tú decías recién, yo creo que la gente lo tiene bastante claro, y quienes son más, que tienen más años, digamos, que los jóvenes, que de repente son más impetuosos, tienen muy claro que sí podemos llegar a esto,
Y no podemos pegarnos de nuevo 40 años o más años, ¿cierto?, de toda esta situación que nos ocurrió, gobierno militar, posteriormente democracia, con unas volteretas de carnero de repente entre medio, con muchos problemas. Ya. Y finalmente llegar a perder nuevamente la democracia, porque ese es el tema. Y esos son los riesgos. Esos son los riesgos, porque de otra manera, este país está bien. Ujú. Este país está bien, no rebosa en riquezas ni nada por el estilo, pero se maneja bien con la economía que tiene. Hay que cuidarla. Y por eso es que uno tiene miedo cuando aparecen estos voladeros de que, no sé, pues yo soy amigo de Maduro y aquí otra mano más del gobierno bolivariano y toda esta historia que la cuentan. Entonces hay que ser responsable. Yo creo que hoy día tenemos las coaliciones que están hoy día enfrentadas en esta elección, tienen muy clara la situación. Ahora, Pero nosotros vamos a respaldar a Sebastián Piñera porque creemos que es la mejor opción para este país. ahora respecto al mismo tema, uno de los problemas que tiene la candidatura es que ha sido muy tomada por el Partido Comunista. Y nosotros sabemos que el Partido Comunista es un partido antidemocrático. A ellos les gusta gobernar como se gobierna en Venezuela. Siempre ellos han defendido todas estas situaciones. Son adictos de Venezuela, son adictos de Evo Morales, son adictos de Corea y son adictos de China. Ahora ya no tanto porque vieron que China está pegando un giro hacia una orientación distinta, y entonces ya están dejando eso. Pero aquí verdaderamente la gente lo que tiene que tomar en cuenta de que estos totalitarismos que se suceden al interior de las coaliciones no son buenos, de ninguno ni de otro lado. O sea, aquí no podemos jugar nosotros con el tema de la democracia. Ya nos pasó en el año 1973, 70, 73, cuando el Partido Comunista también tuvo un papel preponderante en la pérdida de la democracia, sino decir que fue el agente que más motivó, ¿cierto?, que ocurrieran todas estas situaciones. Por lo tanto, lo que dijo Erika Olivera no está tan lejos, ¿cierto?, en ningún momento fue un exabrupto, sino que se basa en hechos reales. Uno que vivió las épocas del año 70 al 73, ¿cierto?, lo tiene muy claro y sabe cómo se fueron ocurriendo. Y hay ciertas cosas que uno las asocia bastante a lo que pasó en esa época. Pero aquí tampoco yo quiero hacer campaña del terror, sino que aquí yo quiero que la gente elija entre la mejor opción que hay. Y a nuestro juicio, la mejor opción hoy día la presenta el presidente Piñera. ¿Por qué? Porque cumplió en su momento. Hoy día quieren desvirtuar todos los avances que hubo en ese tiempo, que en su momento lo reconocieron. Pero ahora como se trata de ocasionar desprestigio, bueno, ahora se desconocen, pero los hechos están a la vista. Uno de ellos, ¿cierto?, es el crecimiento del país, que está muy distante de lo que fue ahora. Cuando hay crecimiento, la cosa todo mejora. Es lo mismo que en la casa. Cuando el dueño de casa, ¿cierto?, tiene pega, en el hogar, ¿cierto?, se puede proyectar. Y cuando no hay pega, la verdad que todo es complejo, hay desabastecimiento en la casa, la familia no vive bien, se suceden situaciones dentro de la familia. Entonces eso mismo ocurre en el país cuando no hay garantizado, ¿cierto?, un crecimiento económico. Y lo otro, Patricio, perdón, Sí. lo otro es que si la gente quiere saber qué es lo que ocurre realmente en Venezuela, más allá de las informaciones, las redes sociales, etcétera, que le pregunten a los inmigrantes que hoy día tenemos en la comuna. Hoy día tenemos profesionales inmigrantes venezolanos. Ellos desean estar en su patria, pero tuvieron que escapar porque no tienen ninguna posibilidad de trabajar en ese país. Tienen que trabajar en Chile con todos los riesgos que significa, y muchos de ellos están ejerciendo labores que ni siquiera para lo que estudiaron. Hay médicos, hay especialistas. En la comuna tenemos 2 médicos, hay un especialista pediatra que están en consultorio y trabaja en el hospital también, y otra doctora que trabaja en el puro servicio de urgencia en el hospital. Entonces esa gente, cuando le empieza a contar a uno, específicamente a una con la que yo me he relacionado más tiempo, la verdad es que ellos anhelan volver a su patria, pero en estas condiciones no pueden volver porque no tienen ninguna garantía. Por ejemplo, los hospitales públicos no tienen nada para trabajar. Pueden trabajar en el área privada, pero mucha gente quiere trabajar en el área pública para poder desarrollarse y no tienen nada. No tienen nada. En los hospitales es tal la escasez que simplemente el tipo se muere en esos términos. Y si tiene plata, puede pagar la atención en el área privada. Pero estos profesionales que tienen esta formación no quieren trabajar en esas condiciones y no quieren ver cómo mueren sus
como mueren los ciudadanos al lado de ellos no pudiendo hacer absolutamente nada porque no están las condiciones. Claro. Entonces, hay que preguntarle a la gente de fuera qué es lo que pasa en estos países. Ahora, lo que pasa allá es problema de ellos, es verdad, pero nosotros hoy día estamos teniendo el problema con los inmigrantes porque donde hay países donde hay problemas se vienen a Chile, porque Chile está bien, dentro de todo. Los coordinadores de la campaña de Sebastián Piñera estuvieron con nosotros, Orlando Castro y Carlos Rolac, y por supuesto lo escuchaste, lo viste por Radio Diferencia y Diferencia Televisión. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Patricio. Gracias a ti, Patricio, y invitar solamente repetir el tema, a votar, que eso es lo más importante, y sobre todo a nuestros adherentes, porque creo que tenemos una responsabilidad tremenda, y no nos olvidemos porque que el voto hoy día es voluntario, pero eso no significa que nos excluya la responsabilidad de ejercer nuestro deber cívico.